capítulo 8 del libro de Levíticos, del verso 1 en adelante. Para la gloria de Dios lo leemos como está escrito: en el nombre del Padre, del Hijo y con la confirmación de su Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice: amén. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma ahora a Aarón y a sus hijos con él, y las vestimentas y el aceite de la unción, y el becerro de la expiación, y los 2 carneros, y el canastillo de los ázimos. Y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. E hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se juntó la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo allegar a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Usted el 7. Y puso sobre él la túnica y el cinto con el cinto, y vistió después el manto puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Y le puso pues encima el racional, y le puso el urín y el tumín. Usted 9. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra en frente puso la lámina de oro, la diadema blanca, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Juntos otra vez el 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Vamos a aprender algunas cosas que están en la ley, para qué fueron escritas, ¿verdad? Tienen un trasfondo bíblico de enseñanza para nosotros. Además de ello, el Señor nos da una revelación a nosotros. Israel lo que hacía era usarlo, pero no sabía por qué lo usaban. Solo lo usaban como un mandamiento. El Señor no se los había revelado a ellos, pero todo lo que fue escrito en el tiempo antiguo fue para nuestra enseñanza. Bendito sea Dios, amén. Y dice la Escritura en Hebreos 5:11 que todo sumo sacerdote, oiga, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, ¿verdad? Y es constituido a favor de ¿quién? De los hombres, en lo que a Dios se refiere. Bendito sea Dios. En otras palabras, el sacerdote es el líder espiritual en aquella época. ¿Para qué? Para llevar a cabo, hermanos, ciertas labores espirituales que el hombre, cuando está solo, no puede llevar. Pero por eso Dios dejó guías espirituales, dejó consejeros, bendito sea Dios, dejó profetas, dejó, hermanos, gente, hermanos, que pudiera llenar aquel vacío en aquellas gentes, bendito sea Dios, aconsejándoles, porque estas personas están muy metidas en las cosas del Señor. Es como entre usted y yo, hablando bíblicamente y espiritualmente, yo estoy más metido, porque a mí me toca una responsabilidad más grande que usted. En el tiempo antiguo también el sumo sacerdote era la persona que tenía que estar más metida, bendito sea Dios, espiritualmente, porque él sabía que si él no se metía espiritualmente, él podía morir en el lugar donde estaba el tabernáculo. Bendito sea Dios, que Dios nos ayude, a su nombre sea la gloria. Bien, en la siguiente parte vemos, dice la parte que sigue, para que presentarse, ¿qué dice? Ofrendas y sacrificios. Y eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, porque nosotros no hubiéramos podido estar soportando todo eso. Bendito sea Dios, amén. Entonces, usted sabe, cada rato traer un cordero, aleluya, mi alma glorifica a Dios. ¿Cuántos no le faltan al Señor todos los días? A ver, levante su mano. Alabado sea Dios. Sí, la gente le falta a Dios. La gente, si no peca en el pensamiento, bueno, que de hecho en el mal pensaste, dice, si mal pensaste, pone el dedo en la boca y no te cuenta por pecado. Pero la gente en acción peca contra Dios. A veces oímos cosas que no deberíamos de oír. Y la Escritura dice que tenemos que ser consagrados al Señor. Por esa razón, el Señor les decía a los sacerdotes
que antes de entrar a ministrar, ellos tenían que cambiarse su ropa, tenían que lavarse, porque no podían ministrar a Jehová si no estaban ellos, hermanos, también como ungidos con el aceite de la unción. Cristo vive y a su nombre. Eso nos da una enseñanza a nosotros, que nosotros no podemos ministrar al Señor si nosotros no somos bautizados. Alabado sea Cristo. Amén, hermano. Nosotros, hermanos, nosotros no podemos ministrar al Señor si nosotros no tenemos la unción del Espíritu Santo, porque eso es lo que representaba el aceite. Por lo tanto, el sacerdote no podía entrar hasta adentro. Se tenía que quedar antes afuera para pasar el currículo. Aleluya, Cristo vive. Es como que usted se queda allá afuera y empiezo a examinar al hermano Misael. ¿Es usted bautizado? Sí. Si no, hay que lavarlo. Cristo vive. Amén. ¿Es usted cristiano o ya recibió el Espíritu de Dios? Porque una persona puede, hermanos, ser cristiano y ser sellado con el Espíritu de Dios, pero si no ha recibido la llenura, no puede administrar en la obra del Señor, porque no sabe cómo es, o sea, no sabe qué es lo que viene a su vida. Tiene que tener el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y si esta persona ha recibido el fuego del Espíritu Santo de Dios, a su nombre sea la gloria, bendito sea Dios. Amén. Si usted no tiene el fuego del Espíritu de Dios, no tiene ese bautismo en el Señor, usted no puede estar ministrando palabra de Dios encargado de una congregación, porque va a llevar a la iglesia a la muerte. Cristo vive. Por eso tiene que tener ese respaldo, esa cobertura por parte del Señor. Bendito sea Dios. Y tiene que llenar el currículo. Ya cuando estaba ahí listo, decían: quítese esas ropas que trae sucias. Porque cuando venimos al Señor, cuando venimos a ministrar, tenemos que despojarnos. Amén, hermanos. Tenemos que despojarnos de esa vida vieja. Aleluya. Tenemos que despojarnos de nuestro ropaje de pecado. Al Señor no le gusta. Miren lo que dice la Escritura en Zacarías. Zacarías capítulo 3. Gloria a Dios. Bendito es Dios, aleluya. Versículo 3. Amén. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Quiero hacer mención que este Josué es hijo de Josadac o de Josadec, de la línea de los levitas. Este no es Josué el que nosotros vemos allá, hijo de Num. Es diferente. Amén, hermano. Amén. Al principio decía: oh, Josué era sacerdote también. No, ya cuando uno dice José, no, pero ya dice Josué, hijo de Nun. Y aquí dice Josué, hijo de Josadec, de Josadac, o Josadec, como usted le quiera. Este Josué dice, tenía, ¿qué dice? Vestimentas viles. Y al Señor no le agradaban esas vestimentas. Amén. Entonces el Señor, ¿qué dijo? Quítenle esas vestiduras andrajosas, porque en el Señor tenemos que presentarnos con nueva vestidura, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas que dice, viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y por qué es que estamos hablando eso? Bueno, es que será que solo vamos a hablar de los sacerdotes antiguos. No, vamos a hablar de nosotros también. Porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, si no me equivoco, versículo 6 o versículo 5, dice la Escritura que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Pero si yo no sé qué es la función de un rey, yo no sé qué es la función de un sacerdote, entonces no sé qué es lo que me está diciendo el Señor a mí. Entonces tengo que ir al antiguo tiempo para poder mirar qué es lo que el Señor quería, aunque de manera literal, luego interpretarlo a una manera espiritual, qué es lo que Dios demandaba de mi vida. Alabado sea Cristo. 1, versículo 6. Dice la Escritura, y nos ha hecho, la palabra, Dios bendiga a nuestro hermano ahí que está con nosotros. La Escritura dice, y nos ha hecho, ¿qué dice? O nos va a hacer reyes y sacerdotes. Nos ha hecho. La palabra hecho, tiempo presente. No está diciendo nos va a hacer reyes y sacerdotes. No. Porque entonces sería una promesa. Sino está dando una confirmación. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Cristo vive. Le damos la gloria al Señor. Bendito sea Dios. ¿Qué más dice?
A Él sea, ¿qué dice? Gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Ahora vamos a Pedro. Bendito sea Dios. Vamos a la epístola de Pedro, donde dice que Él nos ha hecho un linaje. Alabado sea Dios. Cristo vive. Somos un real sacerdocio, dice la Escritura. Gente santa. 2:9 de Primera de Pedro. Primera de Pedro. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice Pedro a nosotros, más vosotros, dice Pedro. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios hablando a nosotros, nos ha dicho que somos un linaje escogido, ¿verdad? Un linaje viene de una historia, ¿va? De algo real, bendito sea Dios. Y cuando usted va a la Biblia, ¿verdad? Y empieza a ver que nosotros venimos por parte de Jesús, venimos de ese linaje bendito, de ese linaje santo, venimos por parte de Dios. Aleluya, Cristo vive. En la fe somos hijos de Dios. Amén, hermano. En la fe somos hijos de nuestro padre Abraham. Bendito sea Dios, Cristo vive. Bien, dice la Escritura, somos linaje escogido y que somos un real sacerdocio. Entonces, si somos un real sacerdocio, hay un hermano que se llama Ángel Regalado. Me dio una vergüenza a mí como persona. Se puso a discutir doctrina con un católico, un cura sacerdote jesuita bien preparado, y le hizo una pregunta. Le dijo él, ¿sabes qué? ¿De dónde sacas tú que eres sacerdote? Y le dice el cura, yo soy sacerdote. ¿Y tú? Yo no, dijo. Y yo dije, pero qué bárbaro el hermano. Se llama Ángel Regalado, yo no sé si ustedes lo han oído. No tiene fundamento doctrinal. Él es un evangelista hasta ahí, pero que se quiera meter a doctrina, no tiene doctrina el hermano. Ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, dice que somos sacerdotes. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice que somos sacerdotes. Y le dijo a él, yo te voy a comprobar con la Escritura que yo soy sacerdote. Y lo dejó en vergüenza cuando le mostró esta Escritura y se quedó él así como rascándose la cabeza. Yo digo, ¿para qué va a confrontar si no tiene fundamento ni doctrina para poder defender lo que hemos creído? Alabado sea Dios. Eso es, y dice que nació en el Evangelio, tiene como 40 y tantos años. Le dijo, aquí no importan los años, le dijo el sacerdote, el cura, el jesuita. Aquí lo que importa es el conocimiento y a ver si es verdad que tú eres un hijo de Dios. Imagínense un hijo de Dios dejando en ridículo a nuestro Señor. Por lo menos yo me hubiera acompañado de otro más. Porque la Escritura dice que los envió de dos en dos. Alabado sea Dios. A veces nosotros quitamos ¿cómo se llama? Lo que es el dechado de Jesucristo, que dejó para sus hijos para que le sirvan de dos en dos. Pedro y Juan, que siempre vimos que subían juntos, ¿a dónde? Al templo. ¿Qué no pudo haber sido Pedro y el otro? Pero dice que ellos juntos, siempre estaban juntos al pendiente de la iglesia del Señor. Bendito sea Dios. Uno tenía la palabra y el otro tenía las revelaciones, pero sometidos los dos en santidad para la gloria del Señor. Ellos sabían lo que era un sacerdote, porque ellos se la pasaban, ¿dónde? En el templo. ¿Dónde estaban los sacerdotes siempre? ¿A dónde ministraban? En el templo. Ahora ministramos ¿en qué? En la casa del Señor. Cristo vive, que es la iglesia de Dios. ¿Le da la gloria al Señor? Bien, sea Dios glorificado. Y a su nombre dice, somos real sacerdocio. ¿Y qué más somos? Gente santa. Pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anuncien, ¿qué dice? Y si le quitamos virtudes y le ponemos poderes, para anunciar los poderes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos llamados? Para anunciar sus virtudes, sus poderes. Bendito sea Dios.
Cristo vive, se está gozando, hermano. Sea Dios glorificado, alabado sea Cristo. Vosotros que en aquel tiempo pasado no eras pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habías alcanzado misericordia, mas ahora, ¿qué dice? Habéis alcanzado misericordia. Vamos a Hebreos capítulo 5, vamos a ver cuál es la función de un sacerdote. Hebreos capítulo 5, ya leímos el primer versículo. Y aquí va a hablar de Cristo. Él es el sumo pontífice, el sumo sacerdote. Porque todo pontífice de entre los hombres es constituido, lo que acabamos de leer, a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezcamos presentes y sacrificios por los pecados, que se pueda, ¿qué dice? Compadecer de los ignorantes y extraviados. Usted sabe que hay gente en el pueblo de Dios que es ignorante. ¿Aló? Hay gente en el pueblo de Dios que es ignorante. A veces hay hermanos que ya están viejos en la obra del Señor y no saben palabra de Dios. Hablan lo que se le viene a la mente. Y nosotros no debemos de ser así. Por ejemplo, si yo le digo, un ejemplo, los que fuimos a la escuela, ¿va? ¿Qué son las matemáticas? Y dentro de la matemática es que es álgebra. Que son cuadrados, que son ¿cómo se llama? Divisiones. Matemáticas es uno. Pero de ahí viene sumas, restas. ¿Usted tiene Biblia, hermano? Sí, hermano, yo tengo Biblia. Dígame dónde dice esto, a qué se refiere esto. A uno de 20 años. 20 años, dijo el hermano Jesús, que a una persona de 3 años, 3 años y medio, es vieja en la obra del Señor. A veces nosotros le damos otro sentido a la escritura. Sabemos que es una parábola. Y a veces a la parábola le damos un sentido que no debemos de darle. Entre el hijo pródigo y lo que es el rico y Lázaro, dígame cuál es la diferencia. A veces hablamos por hablar nada más. Las dos son una enseñanza. Pero la parábola, ¿qué es? ¿Qué es? Una ilustración figurativa para dar una enseñanza espiritual. No que eso sea así. Y allá donde está la otra parte, donde habla del rico y Lázaro, ¿de qué está hablando? De una realidad. No es una parábola, una figura. Es algo que sucedió. Dijo el Señor, había una vez un hombre rico que se vestía ¿de qué? Estaba narrando una historia que sucedió. No era una parábola. Sin embargo, los teólogos, ahí le ponen, ¿va? La parábola del rico y Lázaro. Y se dejan ir toditos los hermanos sobre eso. No, es una realidad lo que sucedió ahí. Cristo vive. ¿Y cómo sabe el Señor? Pues si el Señor, Él es Dios, bendito sea Dios. Si antes de que Él viniera, quizás esa historia ya había pasado. Pero Él lo vio, por eso lo estaba diciendo. Había una vez, porque en su deidad, cuando Él estaba en la gloria, Él miró a ese rico y a esa persona que se llamaba Lázaro. Hermano, ¿es Lázaro el amigo de Jesús? No es ese Lázaro. Es otro Lázaro. Ahora, que usted lo quiera confundir es otra cosa. Así como me pasó a mí. Josué, hijo de Josadac, que es de la línea levítica, y Josué, hijo de Nun, que es de otra línea, de la tribu de Judá, si no me equivoco. Así que, alaba al Señor, bendito sea Cristo y a su nombre. Son cosas diferentes. Amén. Bien, ¿qué dice el siguiente versículo? ¿Dónde estamos? Que se pueda compadecer de los ignorantes. Porque de eso estamos hablando, que hay en el pueblo de Dios todavía gente ignorante que no puede defender la fe en la que creemos. Y una prueba de ello es ángel regalado. Acabarla. Ya se van a ir allá a YouTube a ver la ignorancia que contestó el hermano. Y extraviados, porque hay gente que se extravía
del camino. Por ejemplo, unos como la iglesia de Galacia, ¿no? Estuvimos hablando que la iglesia de Galacia empezó en el Espíritu, servía al Señor en el Espíritu, era una iglesia gentil, pero luego, ¿qué sucedió con ella? Como la siguiente narración que dice la Biblia, dice que la salvación viene de los judíos. Muchos de los hermanos se van mucho con los judíos. Y cuando vienen a sentir, no traje mi kipa, yo tengo una kipa. Ya, cuando vienen a sentir, ya están con la kipa aquí. Hablando en hebreo. No saben lo que dije, ¿no? Ni yo sé. Ya de repente andan con la bandera de Israel, ya se sienten judíos. Ya se ponen ¿cómo se llama? La estrella. Y empiezan, hermanos, a ponerse hasta la túnica y andan en el templo ahí. Ya no más falta que lleven el cordero otra vez, pues. Se desvían, ¿por qué? Porque dicen que la salvación, el Señor Jesús dijo que la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Entonces dicen ellos, ¿y cuál es la religión de los judíos? La judaica, el judaísmo. Entonces hay gente que a veces del judaísmo, digo del cristiano, de lo que es el evangelio del Señor, se va a la línea judaica. Y de repente hay gente que se extravía, que en lugar de seguir el evangelio, se va hacia la línea liberal. Libertinaje, que yo le digo, es una combinación de romanismo, catolicismo y liberalismo. Pues liberalismo de su fe, porque se libera de su fe usted y se va a agarrar otra fe. Por eso el siervo de Dios le dice en Gálatas, le dice, me extraña que tan pronto os hayáis desviado a otro evangelio. No que haya otro evangelio, sino que los hombres han pervertido el evangelio. ¿Sí lo entiendes? Esa es una cosa. Entonces, por ejemplo, si aquí en esta iglesia te decimos sí a la cubierta, van a venir otros que te van a decir no. Aquí te decimos sí al ayuno, van a venir otros que te dicen no, el Señor no quiere sacrificio. Porque ya apareció un hermano por ahí un día predicando, dijo, el Señor no quiere sacrificio que yo daría. Se acabaron las largas cadenas de oraciones. Se acabaron, dijo, los ayunos. Se acabaron, hermano, de estar todos los días en la iglesia, dijo. Grande sacrificio que hace el pueblo. Eso no quiere el Señor. Dios quiere que obedezca. Parece que está bien la cosa, pero no está bien. Porque primero el Señor nos manda a reunirnos. Segundo, el Señor nos manda a ayunar. Y tercero, el Señor nos manda a orar, a congregarnos. Amén. Cristo vive. Bien. Les decía en este versículo, hay gente que se extravía. Y antes, para que usted fuera sacerdote, usted no entraba a ministrar hasta que tenía 30 años y usted estaba sabedor, estaba preparado completamente para poder ministrar en el lugar del tabernáculo. Hoy no, y los hermanitos a veces me dicen, hermano, ya lo bauticé, ¿quiere que lo ponga? No, le digo, todavía no, necesitamos ver los frutos. Porque esa costumbre teníamos antes y miren, resulta un montón de problemas. Nosotros cuando bautizaban, inmediatamente íbamos siguiendo a todos. Igual, llegamos a una comprensión bíblica de que no hay que meterlo inmediatamente. Hay que ver que dé fruto. Y después de 2, 3 años y medio, ya que está doctrinado, ahora sí que pueda predicar. ¿Aló? Es que tiene que estar preparada la gente. Y dejaban de ministrar cuando cumplían 50 años por la palabra de Dios. El sacerdote cumplía 50 años, ya no ministraba, porque ya no podía hacer el oficio por su edad. Bendito sea Dios. Y eran los jóvenes de 30 a 50. ¿Cuántos años podía ministrar? 20 años. Y de ahí para allá sale retirado, jubilado, para que no fuera a cometer locuras después, ¿verdad? Dice la escritura, compadecerse de los extraviados, pues que él también es rodeado de flaqueza, y por causa de ella debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer los pecados. Y fíjese que él no puede ofrecer, el sacerdote normal no puede ofrecer sacrificio si no se presenta él a sí mismo en el tiempo antiguo. Por eso es que Cristo tuvo que presentarse a sí mismo en sacrificio. Y ahora dice que no entró en el tabernáculo, porque no entró en el templo hecho de manos de hombre,
sino que entró en el verdadero tabernáculo que está en el cielo. Cristo vive y nos ha dado una libertad, una entrada a nosotros. Bendito sea Dios. Ya quitó las barreras, pero ahora usted tiene que saber aprovechar, porque ese lugar, hermanos, usted no entra si usted no está en santidad, que quiere decir consagración, consagrado a Jehová. Cristo vive. Dice el versículo, verso 4, ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios. En otras palabras, ninguno que el Señor no haya llamado a pastorear la iglesia puede quitar al hermano Raúl. Si lo quita, se mete en un grave problema. El que lo tiene que quitar, ¿quién es? El Señor, quien lo puso. Cristo vive. Hay gente que dice, no, yo lo quito, y lo quitan. Y se meten en grandes problemas. ¿Por qué? Porque tocan al ungido de Jehová. Fíjese la escritura. ¿Saúl andaba mal o no andaba mal? ¿Aló? ¿Saúl estaba mal o no andaba mal? ¿Y qué le dijo Joab? Ahora sí lo tienes en tu mano, en la cueva. Dale duro. Jehová te lo ha entregado. ¿Y qué dijo él? ¿Cómo? No, dijo. ¿Cómo dijo? ¿Cómo voy a qué? Dios me guarde de tocar al ungido de Jehová. David sabía que andaba mal, Saúl. Sí, sabía que estaba mal. ¿Era ungido ya David? Sí, ya era ungido. Ya era ungido, porque acuérdense que lo habían ungido antes. ¿Cómo se llama? Samuel. Alabado sea Dios, que le presentaron los 7 hermanos. Y aunque él ya estaba ungido, no se atrevió a tocar. Mejor dejó que fuera Jehová quien tratara con él. Bendito sea Dios. Sigue el versículo, versículo 5. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciendo pontífice. Óigalo. Cristo no dijo, yo soy sacerdote. No. Él tuvo que esperar el nombramiento. Amén. ¿Y qué dice el versículo 5? Hebreos 5:5. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, mas el que le dijo, tú eres mi hijo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? El que lo puso, el Padre. Yo también, ¿qué dice? Te he engendrado hoy. Y como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Dice la palabra del Señor. Vámonos allá al libro del Éxodo donde estábamos. ¿Dónde empezamos? ¿Levíticos? Sí, Levíticos 8. Y vamos a empezar con una parte interesante. Según el versículo, ahí está ya. Ese era el ropaje real del sumo pontífice, del sumo sacerdote. Esa era la forma que se veía el sumo pontífice en Israel en aquella época. Esa es la forma que van a ver los que se queden en el tiempo del anticristo al sumo sacerdote, a los Cohen, ¿verdad? Los que se queden a la gran tribulación van a poder ver cuando se levante un sacerdote así en Israel, porque van a volver a restaurar el templo y van a volver ellos, pero ahorita está la iglesia en función. Bendito sea Dios. Ahorita no pueden porque nosotros somos los sacerdotes. ¿Ya vieron más o menos la vestimenta? Dice que es regreses allá al Éxodo capítulo 8 versículo 6. Entonces Moisés hizo allegar a Aarón y a sus hijos, ¿y qué hizo? Los lavó con agua. Los lavó con agua, dice la palabra del Señor. Los lavó con agua. Quiero decirle que hay dos fuentes. Hay una fuente, de agua en el lugar del atrio en el tiempo antiguo, y en la entrada antes de entrar al atrio. Cuando llegaba a la entrada, el sacerdote o el sumo pontífice se quitaba sus ropas hasta quedar desnudo. Pero no piense usted que todo el pueblo lo veía. No, esto sería entonces una vergüenza, sería algo aberrante, ¿no? Porque si el Señor habla de santidad, sería aberrante que el sacerdote se descubra de sus vestiduras en frente de su iglesia. Por eso yo le digo a los hermanos que tenemos que tener cuidado
Tener cuidado de enseñar nuestras vergüenzas, porque el Señor se preocupó de que sus sacerdotes, y hasta el día de hoy, no estén enseñando sus vergüenzas. Y aquí le van las vergüenzas. Cuando usted anda encamisetadito con esas camisas que le llaman de ojo. ¿Cómo le llaman, hermano? Las camisetas de ojo. De centro, que le llaman los salvadoreños. Nosotros le llamamos de ojo. 3 ojos, 4. Levanta las manos y está enseñando toda la pelucera. Es una vergüenza. Entonces dijeron los de allá afuera, no, hay que, ¿cómo se llama? Hay que rasurarse y ya puedes levantar la mano, ya no se ve vergonzoso. Tener cuidado de que no se nos vea para adentro. En las mujeres sobre todo. Porque el Señor demandó ¿qué? Santidad. Santidad, Jehová. Y la santidad es cuerpo, alma, iglesia, espíritu. No, el Señor quiere nueva vida, cambio de vida. Cambio de vida. El Señor te quiere santificar cuerpo, alma y espíritu. No nada más adentro, el interior, sino también el exterior. Porque el exterior pertenece y es el templo del Espíritu Santo. Morada, correcto. Templo y morada del Espíritu Santo. Por eso es santidad al Señor. La vestidura que le hizo el Señor, la primera vestidura, fíjese qué es lo primero que le hace al Señor. Le hace los calzoncillos o los pañetes. Éxodo capítulo 28, versículo 42. 28, 42. Y le harás, ¿qué dice? Calzoncillos. La antigua versión dice pañetes, que es lo mismo. Para cubrir, ¿qué dice? Las carnes vergonzosas. Aló. Los hermanos que les gusta jugar fútbol. Hello. Ahí andan exhibiendo sus carnes. ¿Cómo nos traía el Señor? En esa época no había pantalones. Yo le garantizo que si hay pantalones, hubieran sido pantalones. En esa época no se conocían los pantalones. Dije, hermano, entonces hay que andar las, ¿cómo se llaman? Las túnicas. No, le dije, no. Vamos a usar nuestra ropa que es en nuestro país, ¿verdad? Pero lo vamos a usar decentemente. Con moderancia. Ni pegaditos, como charros, ni tampoco demasiados holgados, sino algo normal. Cristo vive. Y les harás, ¿qué dice? Pañetes de lino para cubrir las carnes vergonzosas. Serán desde ¿dónde? Desde los lomos hasta ¿dónde? Hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando ¿dónde? Entraren a ¿dónde? Al tabernáculo del testimonio, o cuando se allegaren al altar para servir en el santuario, para que no lleven el pecado y mueran. Estatuto perpetuo para Israel. Tenían que usar esto para siempre, después de su simiente. ¿Por qué? Porque en el altar, ¿usted cómo piensa que era el altar? ¿Cómo se imagina usted el altar de la entrada, donde ministraban a Jehová? ¿Un altarcito de estos? No, hermano. Era un altar que tenía más o menos esta altura. Más o menos esta altura. Y era cuadrado. Y era grande. Y era de bronce. Y abajo era como un anafre gigante. ¿Sí lo entiende? Y tenían que subir arriba los sacerdotes. Entonces cuando había aire, porque en el desierto hay aire. Hay momentos en que hay aire. ¿Y qué sucede con la ropa? ¿Cómo tienen que andar las hermanas a veces cuando su ropa es... ellas le hacen así, ¿va? Para que ellas anden, porque sienten que se la eleva, y si por atrás se la meten también por acá atrás, y ahí están las hermanas. ¿Por qué hacen eso las hermanas? Porque no tienen ropa abajo adecuada, por si se lo vuela el aire, ¿verdad? No enseñen sus ropas interiores. Entonces, ¿qué hacía el Señor Jehová? Tener cuidado de toda esta área. Santidad a Jehová total. No es a medias, hermanos, como nosotros que a veces, nosotros
Yo creo que yo tengo un 30, dice. No, un 50 espiritual. Hay unos que sí se pasan de listo. Yo tengo el 100%, mentiroso, pero no. Entonces, todo ese cuidado tenía el Señor, bendito sea Dios, en sus sacerdotes. Dice que en el desierto vuelan tormentas tremendas de aire y ellos, no crea usted que, hace aire, no podemos ministrar a Jehová. Tenían que ministrar a Jehová. Porque no se podía parar el sacrificio. Dice la Escritura, dice, y el fuego, ¿qué dice? Arderá. ¿Y qué dice? En el altar y no se apagará. Día y noche tendría que arder. En otras palabras, oiga lo que le quiero decir. Había 4 vigilias en la noche. Y el sacerdote que le tocaba tenía que tener cuidado que en el altar no se apagara el fuego del Señor. Porque eso representa, hermano, el constante gozo o la constante presencia o la constante respaldo del Señor en nuestras vidas. Que tiene que ser día y noche. Noche y día. No puede ser que hoy sí fue gozo y alegría y al otro día venga tristeza y llorazón. No, tiene que ser. O venir como algunos pastores, ¿va? Que alegría y gozo y de repente comían un chile verde, ¿va? Y hasta en el púlpito lo hacen así. A mí me tocó ver un pastor que le dijo: me tienen sofocado, dijo. Alabado sea Dios. Que Dios nos ayude. Ezequiel 44:18. Ezequiel 44:18. Tiras de lino tendrán en sus cabezas y pañetes de lino en sus lomos. Y no se ceñirán, ¿para qué? Porque el hombre transpira, ¿va? Entonces en el tabernáculo tenían que ellos estar con esa vestimenta que es fresca. No sudaban con esa vestimenta. Mira hasta dónde el Señor va. No piense usted que andaban ellos así como el hermano Raúl, que cada rato anda ahí su pañuelo. No, ellos andaban bien entunicados. Andaban la túnica, andaban su cinto, todo. Pero todo era fresco. Estaba acoplado para el momento de que ellos tenían que hacer. ¿Qué dice el versículo 19? Y cuando, ¿qué dijo? No se ceñirán, ¿para qué? Para sudar. ¿Se imagina que el Señor nos dijera a nosotros: no los quiero sudados en la iglesia? No, hombre, Señor, ¿y cómo le hago yo, pues? Que yo sudo a cada rato. Pero imagínense que no quieren que aquí dice el Señor: no se van a ceñir para sudar. Mandamiento. O sea, no se pondrán ropa inadecuada. Lo que les estoy dando, eso es lo que tienen que usar. Por eso el Señor, cuando nos da sus mandamientos, es cabal, lo adecuado para que nuestra alma, hermanos, esté, hermanos, refrescada en el Señor. Amén. Dice el versículo 30, el verso 19. Y cuando salieran al atrio de afuera, al pueblo, ¿qué dice? Se van a quitar sus vestimentas con que ministraron y las dejarán. Pónganle atención a lo que vamos a leer. En las cámaras de, ¿qué dice? Del santuario. Y se vestirán de, ¿qué dice? De otras ropas o de otros vestidos. De esa manera, no, ¿qué dice? Parece ambiguo esto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quiere el Señor? ¿Que se santifique el pueblo o que no se santifique el pueblo? Pues? ¿Sí leyeron? ¿Leyeron conmigo? Amén. Lo que dice el último versículo de Ezequiel capítulo 44, versículo 19. Que se quiten las ropas. ¿Para qué? Para que no santifiquen al pueblo con sus vestimentas. ¿Cómo está eso, pues? El nuevo, ¿qué dice? Los hermanos nuevos. Bueno, aquí parece que se contradice el Señor. No se contradice. Simplemente que ellos no tenían que alcanzar todavía lo que nosotros íbamos a recibir en esa enseñanza espiritual. Amén. ¿Lo entiende?
¿Quiénes? Ellos, los del tiempo antiguo, porque eso era solamente una sombra. No tenían que alcanzar lo que nosotros tenemos hoy, una santificación real, total. Cristo vive. Entonces el Señor dijo, no quiero que vayan, porque ellos si salían con sus vestimentas, hermano, y ya era rosado el hermano Irán por ahí. ¿Qué pasaba con el hermano Aarón? El hermano Irán era santificado. Entonces lo que el Señor dijo, no, yo no quiero que anden tocando con sus vestimentas a nadie. Por lo tanto, cuando salgan, se las quitan y las dejan en las cámaras del lugar donde están las ropas santas. Bendito sea Dios. Porque yo no quiero que el pueblo sea santificado. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo era rebelde. Bendito sea Dios. Y si el pueblo era rebelde, hermano, y con la ropa santificada, ya no se iban, hermano, ya no iban a tener, ¿cómo se llama? Ya no iban a tener el derecho de arrepentirse, ¿verdad? La necesidad de arrepentirse. Sino que les iba a suceder como allá. Por eso el Señor tuvo cuidado. Cuando el hombre y la mujer agarraron del árbol de la ciencia del bien y del mal y comieron, ¿qué dijo el Señor? Ahora el hombre es como uno de de nosotros. En ese momento le está diciendo son como dioses. ¿Y qué dice? Hay que sacarlo. ¿Por qué había que sacarlo? Para que no vivan eternamente. ¿Entiende? Por eso cuando uno está santificado, pues uno ya vive en el Señor, y cuando usted muere se va a la presencia de Dios. ¿Verdad? Pero el pueblo del Señor no quería gente eterna haciendo maldades. Entonces, imagínense que el diablo existiera hasta el día de hoy, me refiero en su cuerpo, no hombre, si así que es espíritu, imagínense cómo actúa, a las gentes, aún hasta los cristianos que se descuidan, cómo los envuelve, hermano. Dios no quiere eso. Dios no quiere gente perversa que dure muchos años. Mejor su tiempo y listo, asunto arreglado. Bien, lo que quiero ver, que vaya usted conmigo, bendito sea Dios, alabado sea Dios. Ahí donde estamos, verso 20. Bueno, eso vamos a pasarlo, ¿vale? Vamos a pasarlo. Cristo vive. Vamos a otra partecita, a lo que es la túnica. Ya el tiempo se ha agotado casi, ¿verdad? Pero vamos a Levíticos 16:4. Levíticos 16:4. En el capítulo 28 ustedes pueden buscar toda la información de las vestiduras del sacerdote, y ahí lo va a encontrar, ¿verdad? Ahorita lo vamos a mirar. Levíticos 16, versículo 4. Dice la escritura: la túnica de lino se vestirá sobre su carne y tendrá, ¿qué dice? Pañetes. Aquí es donde le digo que por eso los calzoncillos se ponen primero. No como el diablo, va, que ahí anda la gente, va encima de los pantalones ahora a usar los calzones. ¿No los ha visto? ¿No lo ha visto? Hasta dónde llega la degradación de la humanidad. Encima de los chores así pegaditos de las mallas se están poniendo los calzones y ahí andan en la calle. Perversos, hijos de Belial. Andan en el espíritu del error. Andan conforme a la condición de este mundo, según la escritura. Entonces lo que dice aquí, que se usaba que la túnica de lino, se vestirá sobre su carne y tendrá pañetes de lino, y ceñirá el cinto, ¿de qué dice? De lino, y con la mitra de lino cubrirá, ¿qué dice? Las santas vestiduras, y con ellas después de lavar su carne con agua. Lo que quiero decirle es que la túnica era de una sola costura, y el Señor usó una, según lo que dice San Juan, capítulo 19, versículo 23. Vamos para allá. San Juan, capítulo 19, versículo 23. Dice la palabra del Señor: y como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes. Porque el Señor traía manto, traía cinto, traía su túnica, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor:
Tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, para que cada soldado una parte. Y la túnica, mas la túnica era así, era de una sola pieza. Toda, sin, ¿qué era? Sin costura. Toda era tejida desde arriba abajo. Era de una sola pieza. Era única, no tenía ahí bolsas, ni bolsillos, ni hay que meter la mano para la bolsa, nada de eso. Eso demostraba la santidad total del Hijo de Dios. La justificación total del Hijo de Dios. Eso dice en Apocalipsis. Amén. Vamos a Apocalipsis. Dice la Escritura, lino fino son las acciones justas de los santos. Dice que a su esposa se le ha dado que se vista, ¿de qué dice? De lino fino. Vamos para allá. A ver, recuérdenme dónde está esa partecita. Apocalipsis. A la esposa se le ha dado que se vista de lino fino, porque el lino fino son las acciones justas o las justificaciones de los santos. Ahí está, hermana, gracias. Dice la Escritura, capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos. Y démosle, ¿qué dice? Gloria. Porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Bien, dice, y le fue dado, ¿qué dice? Que se vista de lino limpio, brillante. Porque el lino fino, ¿verdad? Son, ¿qué dice? En la antigua versión dice las justificaciones de los santos. Y en la nueva versión dice las acciones justas. O sea que de esa consagración tiene que vestirse de esa santidad. Cristo vive. Y hay una promesa en el Señor, capítulo 16, versículo 15. ¿Se está gozando? Fíjese lo que representa la túnica en usted. 16, 15. Hoy está en el 17. He aquí dice, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela. ¿Y qué dice? Y guarda sus vestiduras, para que no ande, ¿qué dice? Desnudo y vean su vergüenza. Entonces tenemos que andar vestidos. ¿Vestidos de qué? De santidad. Porque esa es nuestra cobertura. Eso es lo que representa la santidad. Eso es lo que representa la túnica. Bendito sea Dios. Cristo vive. Vamos a otra parte. A otra parte. Apocalipsis. Apocalipsis. Algo está pasando. Algo está pasando, pero dejemos eso. Ahí estaba. Entonces solo vamos a recordar una partecita. De qué manera lo que vimos. Una es el efod, para que usted vea dónde va el efod. El siguiente. El pectoral, que vamos a ver también qué representa el pectoral. Y qué es, qué significado, qué tiene, para qué sirve eso, o para qué servía. También vamos a hablar de lo que es el Urim y el Tumim. Ha leído, ¿verdad? Que pocas veces los hermanos hablan de eso. Uno ni siquiera... No, yo no, ustedes digo. La mayoría no habla de eso, solo habla de otras cosas. No saben ni qué es el Urim ni el Tumim, ¿verdad? Luego vamos a hablar de qué? Del manto del efod. Luego vamos a hablar de lo que es la corona arriba, ¿verdad? La que es la diadema. Una diadema de oro que decía santidad a Jehová. Y ya vimos lo que es la ropa interior, que son los calzoncillos o los pañetes, ¿verdad? Y sea Dios glorificado. Cristo vive. Espero que en este principio de lo que estamos hablando, nosotros podamos, ¿verdad? Podamos comprender, ¿verdad? Podamos entender que todo eso fue figurativo. Les dije la vez pasada que si yo me quiero poner con los hermanos santos de la antigüedad, hacer lo que ellos hacían, entonces tengo que venir como el sumo pontífice, como un sacerdote levítico. Pero Dios no quiere eso. Dios solo lo dejó
como una enseñanza para nosotros. Amén. Lo dejó como una, si usted no sabía, también el sacerdote cuando antes de entrar a ofrecer, él hacía un sacrificio y agarraba con la sangre, agarraba de la sangre con el pulgar y se lo untaba en su pómulo de su oreja. Ellos andaban con las orejas con sangre roja. ¿Sabe por qué? Porque la sangre representa redención, sacrificio, ¿va? Entonces, el Señor le reclama en el libro de Ezequiel o en Jeremías, no me recuerdo, dice que Israel tenía las orejas incircuncisas. O sea, no estaban convertidas, ¿verdad? Y el Señor se molestaba por eso, por eso es que ustedes no oyen mi palabra, porque ustedes, sus orejas, sus oídos son incircuncisos. Y la Escritura dice que la fe viene por el oír, ¿va? Entonces, ¿cómo iban, hermanos, ellos a convertirse? Pero para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. ¿Se imagina? Entonces nosotros tendríamos que venir con sangre, ¿en dónde? En las orejas. ¿Está comprendiendo los hermanos? Porque le dije que todo eso, hay lugares que solo son una enseñanza. Le dijimos la vez pasada como Egipto, ¿no? Egipto, ¿va? ¿Qué es? Representa Egipto. La esclavitud, el pecado. La forma que andábamos allá nosotros en esa mala vida, ¿va? También vamos a hablar de leyes, por ejemplo. Algunos hermanos piensan que la Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen. Y piensan ellos que obedeciendo y honrando a sus padres, ya sus días se van a alargar en la presencia del Señor. No, lo que se refería ahí, el Señor dijo, para que me entiendas, pueblo mío. O sea que todas esas enseñanzas no eran para Israel, eran para nosotros. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién es el padre? ¿Quién es el padre? Dios. ¿Quién es tu madre? La Nueva Jerusalén, dice. Lo vimos la vez pasada. ¿Cuándo fue? El domingo pasado. Lo vimos, dice que Sara es la Nueva Jerusalén, la cual es madre de todos nosotros. O sea, nuestra parentela celestial, la iglesia ya glorificada, es nuestra madre. Dijo Jesús, lo dijo bien claro, la iglesia es nuestra madre. Dijo lo siguiente: maestro, le dijeron, aquí te andan buscando. ¿Quiénes? Tu madre y tus hermanos. Y él hace una pregunta: ¿qué? ¿Quiénes son mis hermanos y quién es mi madre? Y él dice: los que hacen la voluntad de mi Padre, estos son mis hermanos y son mi madre. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué quería decir ese mandamiento? Ahora bien, si usted honra al Padre, fíjese, ahora lo vamos a transliterar. Si nosotros honramos a Dios y honramos a la iglesia, ¿cómo es honrar a la iglesia? No hablar de ella. Aló. Hay muchos hermanos que critican a la iglesia. Azote. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los hombres tendemos a mirar a las gentes como personas y no como hijos de Dios. Y todos somos hijos de Dios. Algunos no, pero eso es lo que dice la palabra. Pero yo no puedo decir, ella sí es hijo de Dios, ella no, ella sí es hijo de Dios. Yo no puedo decir eso, eso es ya juzgar. Y al que le toca juzgar es a Dios, bendito sea Dios. Amén. Ahora lo entiende que si usted honra a Dios, que es el Padre, el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Pero si usted honra a Dios y a la iglesia, sin duda alguna, que usted va a honrar a sus padres terrenales y a sus y el Señor le va a dar vida, pero primero Él quiere darle vida eterna. Por ejemplo, yo hoy, mis padres se sienten orgullosos porque no soy aquel demonio malviviente que era antes. Me lo han dicho. Yo digo, gloria a Dios, porque antes no me lo decían. Pero ¿qué es lo que me está haciendo ahora que ellos se sientan honrados? De que yo honro al Señor y honro a la iglesia. ¿Ahora sí lo entendió? Por eso le dije que hay mandamientos que nosotros pensamos que son mandamientos que son para nosotros. No. Primero son para el Señor, son espirituales. Hay, por ejemplo, fiestas, las fiestas que hacían ellos,
La fiesta de Yom Kippur, la fiesta de la Pascua, la fiesta del tabernáculo, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los ácimos, la fiesta de Pentecostés. Todo eso tiene una enseñanza bíblica. Por ejemplo, vamos a hablar de la Pascua. En inglés, ¿es Easter o Pesach? Passover. Ok, Passover. ¿Quién es la Pascua ahora? Cristo. ¿Verdad que nos deja enseñanzas allá para que entendamos? ¿Y qué se hacía en la Pascua? Se hacía memoración, conmemoración. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora cuando estamos hablando de Cristo? Estamos haciendo conmemoración de todo lo que hizo mi Señor Jesucristo para podernos salvar. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces vamos a ir viendo también lo que son las alhajas. ¿Aló? Hermano, las alhajas, yo creo que eso no tiene un trasfondo espiritual. Eso tiene un trasfondo espiritual en la Biblia. ¿Qué puedo hacer con mis alhajas? Véndalas y meta el dinero a plazo fijo. Yo no le voy a decir como otros pastores, tráigalas al altar de Jehová, así como hizo Aarón, ¿va? Tráigalas al altar de Jehová, que aquí vamos a ver qué hacemos con ellas. No. ¿Ya lo entendió? ¿Se ha gozado hoy? Ya se apagó eso. Vamos a ver qué hacemos porque le quiero mostrar parte por parte para que usted mire la túnica, la mitra, que es el gorro, ¿verdad? El gorro, bajo la mitra traían como un medallón, ¿cómo se llama? Una malla, ¿verdad? Y traían un cinto, de cardeno, y ponían aquí una diadema de oro que decía Santidad de Jehová. Lo que está aquí, lo que es el racional, trae oro también y trae piedras preciosas que ahí las vamos a ver conforme a la Biblia, ¿verdad? Y traía lo que es el cinturón, obra, dice, de hombre, no me acuerdo de hombre de los que hacen estas cosas. Quiere decir que era lino, torcido, el cincho era torcido, ¿verdad? Y en el otro manto, que es la parte del efod, traía granadas y campanas, ¿verdad? Todo traía, ¿verdad? Era un atuendo muy bonito, muy elaborado por el Señor. La persona que lo usaba, el sumo pontífice, se sentía prácticamente bendecido por parte de Dios con solo usar eso. Pero eso solamente era una figura a lo que sería lo espiritual para nosotros. Amén. Así que pónganse en pie y le damos gracias a Dios por esta primera parte.